Me prohibieron ir a reuniones familiares por estar demasiado feliz, así que no los invité a mi boda. Hay cosas que uno acepta con el tiempo, aunque duelan. Crecer en una familia donde siempre hay una favorita es una de ellas. En mi caso, esa favorita ha sido Marta, mi hermana mayor. No es un secreto. Ni para mí, ni para nadie que haya estado cerca de nosotros lo suficiente como para notar cómo giraba todo en torno a ella. Y yo aprendí a no competir. A no esperar nada especial. A estar en los márgenes. Aunque, si te soy sincera, por más que uno diga que ya no le afecta, por dentro sigue doliendo. Hace un par de años, Marta empezó una nueva relación. Estaba completamente ilusionada con Iván, el chico en cuestión. Venía de una ruptura bastante fea. Su anterior pareja, con quien estuvo 5 años, la había engañado. La dejó hecha trizas, y cuando conoció a Iván, fue como si todo en su cabeza se reordenara para construir una nueva esperanza. Le contaba a todo el mundo lo maravilloso que era, lo atento, lo guapo, lo maduro. Y sobre todo, lo listo que estaba para casarse con ella. Porque sí, desde el principio dejaba caer, casi con desesperación, que esa relación tenía que terminar en boda. Que quería sentar cabeza cuanto antes. La diferencia de edad entre ambos fue una de las primeras cosas que saltaron a la vista. Marta era varios años mayor que él, y aunque eso no tendría que ser un problema per se, sí lo era cuando hablaban de tiempos distintos. Ella estaba lista para boda, hipoteca y bebés. Iván, no tanto. Tuve oportunidad de hablar con él en varias ocasiones. Parecía un buen tipo. Respetuoso, educado, tranquilo. No era un vago ni un mujeriego. Simplemente estaba en otra etapa de su vida. Quería consolidar su carrera, estabilizar su situación económica, tomarse las cosas con calma. Y eso me pareció no solo razonable, sino admirable. ¿Qué hay de malo en querer tener los pies en la tierra antes de dar pasos importantes? Pero claro, Marta no sabe esperar. Nunca supo. Desde pequeñas fue la que decidía a qué jugar, qué canal ver, qué sitio visitar en vacaciones. Y si algo no era de su agrado, el drama estaba garantizado. Llantos, gritos, chantajes emocionales, y ahí iban mis padres, Javier y Pilar, corriendo a resolverle todo como si fuera una reina destronada. Así que cuando Iván le decía que necesitaba tiempo, ella lo interpretaba como una ofensa personal. Como una traición. Porque si Marta quería algo, debía tenerlo. Punto. Empezó a presionarlo de forma más directa. Que si ya llevaban X tiempo, que si todas sus amigas se estaban casando, que si su reloj biológico, una retahíla de indirectas y mensajes disfrazados que, a mí al menos, me causaban incomodidad. Todo terminó de estallar cuando falleció la abuela de Iván. Un momento duro para él y su familia. Pero en lugar de ofrecer consuelo o simplemente acompañar en el duelo, Marta se presentó en casa de Iván y tuvo la brillante idea de hablar con su madre. ¿Para qué? Para pedirle el anillo de la difunta abuela. Literalmente. Quería que se lo diera a Iván, para que con ese anillo le propusiera matrimonio. Sí. Así de insensible. La madre de Iván, que estaba devastada por la pérdida, no supo ni cómo reaccionar. Me lo contaron después, se quedó en blanco, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Y no la culpo. Porque incluso para alguien como Marta, eso fue demasiado. La conversación no duró mucho, y la respuesta fue, por supuesto, un no rotundo. Pero la semilla ya estaba plantada. La madre de Iván, hasta entonces cordial con Marta, empezó a verla con otros ojos. Cuando Iván se enteró, explotó. Fue una de las pocas veces que lo vi realmente fuera de sí. Le dijo que estaba completamente decepcionado. Que no podía creer que, en un momento tan delicado para su familia, ella pensara solo en su anillo y su boda. Que ese tipo de cosas no se pedían, y menos así. Le dejó claro que él no estaba listo para casarse. Que no había dicho nunca que lo estuviera. Y que cada vez se sentía más presionado, más atrapado, menos escuchado. Pero Marta no lo entendía. O no quería entenderlo. Volvía con lo mismo de siempre, que lo hacía porque lo amaba, que no podía perder el tiempo, que estaba en su derecho de querer avanzar. Lo que ella no entendía es que Iván también tenía derecho a marcar sus propios tiempos. Y que el amor no se impone. Finalmente, Iván se hartó. Le dijo que no era solo lo del anillo, ni esa conversación con su madre. Era todo. La actitud, la falta de empatía, la incapacidad de ceder 1 milímetro. Y rompió con ella. Desde entonces, Marta ha estado instalada en casa de mis padres, haciendo lo que mejor sabe, victimizarse. Contando su versión recortada de la historia, donde ella es la mujer sufrida que lo dio todo y fue abandonada por un cobarde. Según su narrativa, Iván fue un inmaduro incapaz de estar a la altura de una mujer de verdad. Mis padres, como no, la creen. No solo la creen, la consuelan, la miman, la ensalzan. La tratan como si fuera la única persona en el mundo que ha tenido el corazón roto. Y así se ha ido consolidando, una vez más,
Ese círculo en el que ella siempre es la víctima perfecta. Y yo simplemente observo. Observo y callo. Porque si digo algo que contradiga la historia oficial, soy yo la que no tiene sensibilidad, la que no entiende lo que es el dolor de una ruptura, la que debería tener más empatía con su hermana. La que, como siempre, debería ceder. Pero esta vez no será así. Esta vez no pienso callar. Un par de meses después, conocí a Álvaro. No sé cómo explicarlo sin que suene cursi, pero desde la primera conversación supe que era distinto. Había algo en su forma de escuchar, en cómo me hablaba, en lo tranquilo que me hacía sentir. Como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien viera a Claudia por quien era, no por lo que se esperaba de ella. Con Álvaro, las cosas fluyeron rápido, sin forzarlas. No hubo necesidad de perseguirlo, ni de que yo fingiera ser otra. Nos conocimos, nos enamoramos, y a los pocos meses supimos que queríamos compartir la vida. No tenía miedo al compromiso. Tenía claridad. Me propuso matrimonio sin que yo le sugiriera nada, sin que tuviera que empujarlo. Lo hizo porque quiso. Porque me amaba. Y yo le dije que sí. Estaba feliz. Plenamente feliz. Por eso decidí que era momento de compartir la noticia con la familia. Fuimos a una comida familiar, de esas que mis padres organizaban cada tanto. Estaban todos, tíos, primos, abuelos. Llevé a Álvaro conmigo y, en un momento de la tarde, anunciamos que estábamos comprometidos. Fue espontáneo, natural. La gente aplaudió, brindó, nos abrazaron. Incluso mis padres sonrieron. Aunque, ahora que lo pienso, fue una sonrisa tensa, breve, que se evaporó pronto. Y luego estaba Marta. Ella no sonrió. Ni siquiera fingió. Se quedó callada, con la mirada clavada en su copa de vino. Después, cuando ya casi todos se habían ido, me llamó aparte. Recuerdo perfectamente su expresión, porque no era solo incomodidad o tristeza. Era resentimiento. Deberías haberte ido con tu noviecito en cuanto llegaste, me soltó de golpe. Solo viniste a restregar tu felicidad en mi cara. Me quedé en blanco. Al principio pensé que no lo decía en serio, que estaba dolida y hablaba desde la herida. Pero no. Estaba convencida. Y no vine a presumir nada, Marta, le respondí con calma. Solo quería compartir una buena noticia. Es normal celebrar las cosas buenas con la familia, ¿no? Me miró con desprecio. Un gesto que me sorprendió más que sus palabras. ¿No te parece sospechoso que justo este año te comprometieras? Dijo. A mí me huele a que le insististe, que lo presionaste. Siempre has querido lo que yo tengo. Y como a mí me salió mal, viniste a superarme. La acusación era tan ridícula que me dieron ganas de reír. Pero no lo hice. Intenté respirar hondo y mantener la compostura. Álvaro me pidió matrimonio porque me quiere, no porque yo lo obligara. No estoy compitiendo contigo. No tiene nada que ver con eso. Ella negó con la cabeza, sarcástica. Claro que sí. Estás desesperada. Le rogaste. Seguro le hiciste sentir culpable. Eres buena en eso, ¿sabes? Finges ser la dulce, la comprensiva, pero solo sabes manipular. Me dolió. Me dolió mucho. Pero no por sus palabras, sino por lo que implicaban. Por el hecho de que mi propia hermana no pudiera aceptar que yo fuera feliz sin que eso significara un ataque personal hacia ella. Intenté explicarle, una última vez, que mi felicidad no era una venganza ni un castigo. Que me dolía que ella lo viera así. Que entendía que estuviera pasando un mal momento, pero eso no justificaba su forma de tratarme. No sirvió de nada. Me dio la espalda y se fue sin decir una palabra más. A los 2 días, me llamaron mis padres. Pilar, mi madre, fue la primera en hablar. Tenía ese tono de voz tan suyo, ese que usa cuando quiere parecer razonable mientras pide algo totalmente injusto. Y mira, Claudia, hablamos con tu hermana y está muy dolida. No queremos tomar partido, pero creemos que, por el momento, sería mejor que no vinieras a los eventos familiares. No entendí. O no quise entender. ¿Perdón? Solo hasta que Marta se sienta mejor, intervino mi padre, Javier. Está sensible. Necesita apoyo. Tú estás en un momento feliz y eso la afecta. No pude evitar reír. Pensé que era una broma. Pero no. Iban en serio. ¿Me estáis diciendo que no puedo ir a reuniones familiares porque soy feliz? No es eso, hija, dijo mi madre. Solo es que no queremos que Marta lo pase mal. Tú podrías ser la madura aquí. Y claro, como siempre, les dije. Siempre tengo que ser yo la comprensiva. ¿Y ella? ¿Cuándo va a tener que asumir responsabilidad por cómo trata a los demás? Ellos no lo veían. O no querían verlo. Siguieron con su discurso de evitar conflictos, de no echar más leña al fuego, de esperar a que las cosas se calmen.
Fue la confirmación de lo que ya sabía, que en esa casa, ser feliz era un privilegio permitido solo si Marta no estaba triste. Colgué la llamada sin despedirme. Y fue entonces cuando lo decidí. Si mi felicidad los incomoda tanto, si mi compromiso es un problema, entonces no estarían en mi boda. Porque lo que yo quería era exactamente eso, una celebración libre de rencores, de celos, de tensión. Un lugar feliz. Y para ellos, yo ya era una intrusa emocional. Una amenaza. Así que mejor así. Que sigan cómodos en su tristeza. Después de esa llamada absurda, me costó unos días asimilarlo. No porque fuera una sorpresa, porque no lo era, honestamente, sino por lo dolorosamente obvio que resultaba todo. La decisión no había sido una negociación entre adultos. Fue otra orden disfrazada de consideración hacia mi hermana. Durante semanas evité pensar demasiado en ello, aunque era difícil no hacerlo. La herida estaba abierta, supurando. A Álvaro le conté todo, sin adornos. Se quedó en silencio, luego me abrazó y me dijo que entendía perfectamente si no quería invitar a nadie de mi familia a la boda. No hizo falta que se lo pidiera. Me apoyaba sin condiciones. Y fue en ese momento que sentí que, por fin, alguien me estaba eligiendo a mí. No por conveniencia, no porque fuera la opción más fácil, sino por amor. Unos días más tarde, hice algo que jamás pensé que llegaría a hacer. Publiqué un mensaje en Facebook. No era una indirecta, no era un desahogo casual. Era un manifiesto. Un alto definitivo. Escribí con calma, sin exagerar ni endulzar nada. Conté que mis padres me habían pedido dejar de asistir a eventos familiares porque mi hermana se sentía amenazada por mi felicidad. Expliqué cómo, desde siempre, Marta había tenido privilegios y trato especial. Cómo se esperaba que yo me adaptara a todo lo que ella necesitaba, y cómo nunca se les ocurrió que eso fuera injusto. Lo firmé con claridad, respetaré la decisión de mi familia. No asistiré más a los eventos, ni ahora ni nunca. No me quieren cuando estoy feliz, entonces tampoco me tendrán cuando me duela. Ya no formo parte de eso. La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, mi teléfono estalló en llamadas y mensajes. Tías, primos, incluso algunos amigos cercanos de la familia, me escribieron para decirme que estaban indignados. Que no podían creer lo que habían leído. Que ellos sí querían que yo estuviera en las reuniones. Que estaban hartos también de cómo Marta se había vuelto intocable, y mis padres, sus sirvientes. Fue liberador. Porque por primera vez, no era yo sola la que lo veía. El velo se había caído, y con él, la idea de la familia perfecta que tanto habían defendido mis padres. Pero, por supuesto, ese alivio duró poco. Porque cuando mis padres y Marta se enteraron de la publicación, la furia no se hizo esperar. Empezaron a llamarme sin parar. Llamadas, mensajes de voz, correos. Exigían que borrara todo. Que me retractara públicamente. Que pusiera una nueva publicación aclarando que lo anterior había sido un malentendido, que estaba exagerando, que me dejaba llevar por resentimientos viejos. Recuerdo perfectamente el correo de mi madre. Me decía que estaba decepcionada, que no podía creer que su niña tranquila hubiera hecho algo tan agresivo. Que no sabía qué les pasaba a las chicas de ahora, que creían que todo debía ventilarse en redes sociales. Que lo mío había sido una traición. Yo no contesté. Pero sí envié un mensaje final. Uno corto. Les dije que si les dolía lo que publiqué, tal vez era momento de revisar por qué les dolía tanto. Y que no se preocuparan, no volvería a escribir nada más. Lo siguiente sería actuar. Y cumplí. Cambié las cerraduras de mi casa. Lo hice porque esa misma tarde, Marta se presentó sin avisar. Usó las llaves que mis padres tenían desde hace años, que le habrían pasado para emergencias, y entró como si fuera su propiedad. Yo estaba en el salón. La vi abrir la puerta y supe al instante que no venía a hablar. Venía a explotar. ¿Cómo se te ocurre publicar eso?, gritó nada más entrar. Nos has humillado. Yo no dije nada. Solo la miré. Porque algo en su tono me resultó familiar. Era el mismo que usaba de niñas, cuando no podía controlar algo y hacía berrinche hasta que alguien le resolviera el problema. Ahora todo el mundo se cree tus mentiras, siguió. Mis amigas me están llamando, mis compañeras del trabajo, todo el mundo piensa que soy una egoísta. No tuve que inventar nada, le respondí con calma. Solo conté lo que pasó. Ella se quedó mirándome como si hubiera dicho la peor blasfemia. ¿Y no te parece cruel? ¿No te parece injusto dejarme como una loca frente a todos? Marta, eres tú la que se ha comportado así. Yo no he inventado nada. ¿Te molesta que la gente vea lo que has hecho? Y ahí soltó algo que me dejó helada. No tienes derecho a casarte antes que yo. Sí. Así, con esas palabras. Como si fuera una regla tácita que yo había osado romper. ¿Perdón? Y le pregunté, sin poder disimular la sorpresa. Lo que oyes.
Gritó. Tú no deberías casarte. Menos antes que yo. Y menos si yo estoy mal. Es cruel. Me eché a reír. No por burla, sino por incredulidad. Me parecía tan absurdo, tan patético. ¿Entonces qué hago, Marta? ¿Pauso mi vida hasta que tú estés lista para volver a tener pareja? ¿Me callo mis alegrías porque tú estás triste? Ella me miró con los ojos llenos de rabia. Y él no te ama. Te va a dejar. Ya lo verás. Solo te lo pidió por lástima. No tienes nada real. O nada. Yo sí tuve algo de verdad. Y lo destruiste, le dije. Lo destruiste porque nunca supiste soltar el control. Porque todo lo que tocas lo conviertes en un campo de batalla. Me lanzó una mirada venenosa. Me dijo que iba a buscar a Álvaro. Que iba a contarle la verdad sobre mí. Que iba a abrirle los ojos antes de que fuera tarde. Como si estuviera revelando un secreto oscuro que me destruiría. Haz lo que quieras, le dije. Pero prepárate para que él también te vea como realmente eres. No dijo más. Dio media vuelta y salió dando un portazo. Minutos después, bloqueé su número. También bloqueé a mis padres. Todo. Correo, teléfono, redes. Me blindé. Ya no por enojo, sino por salud mental. Por dignidad. Y entonces, respiré. Por fin, sin ellos. Tras ese portazo, mi casa quedó en silencio. Un silencio real. No el incómodo que se cuela entre tensiones familiares. No. Este era limpio. Tranquilo. Un silencio que sabía a libertad. A cierre. Me senté en el sofá, todavía procesando lo que acababa de pasar. A pesar de la tensión del momento, no me sentía agitada. Más bien lo contrario. Era como si todo lo que llevaba años reprimiendo se hubiera soltado de una vez, y ahora lo que quedaba era espacio. El aire pesaba menos. Esa misma noche publiqué la grabación de la conversación con Marta. No lo hice por venganza, o quizás sí, un poco, pero sobre todo lo hice por justicia. La gente debía escucharla. Ver que no exageré nada. Que no inventé. La grabación se compartió entre los primos, los tíos, los amigos de la familia, y pronto, los comentarios comenzaron a llegar. Algunos con rabia. Otros con incredulidad. Pero la mayoría con una claridad que me alivió, todos entendían por fin de qué hablaba. Muchos decían que lo sospechaban desde hacía tiempo. Que lo veían en los gestos, en las actitudes de mis padres y de Marta. Que ya nada les sorprendía. Mi hermana, evidentemente, desapareció de redes por un tiempo. Según me contaron, no supo ni por dónde empezar a justificar lo que había dicho. Porque, claro, además de despotricar contra mí, también se burló de media familia. Los llamó ignorantes, manipulables, tontos. Y quedó grabado. Mis padres no dijeron nada. Ni una palabra. Ni un mensaje. Sospecho que decidieron adoptar la estrategia del silencio para evitar que siguiera exponiéndolos. Tal vez tenían miedo de que tuviera más cosas guardadas. Y no estaban tan equivocados. El día de la boda llegó unas semanas después. Fue íntima, sencilla, hermosa. Rodeaba de la gente que sí quiso estar, que sí celebró mi felicidad sin condiciones. Álvaro estaba radiante. Yo también. No hubo silla para Marta. Ni para Javier. Ni para Pilar. Y no los eché de menos. Habíamos decidido no compartir detalles públicamente, para evitar el drama. Pero bastó con que una prima publicara una foto, y mis padres se enteraron. Me escribieron por correo, porque siguen bloqueados en todo lo demás, reclamando que no los haya invitado. Decían que había sido una traición, una falta de respeto. Que los había excluido del día más importante de mi vida y que eso no se hacía. Que eran mis padres. Les respondí. Les dije que mi boda fue un lugar feliz, y que como ellos me dijeron que mi felicidad causaba dolor, no quería ser cruel exponiéndolos a ella. Les dije que era como invitar a un alérgico a una cata de quesos. O a un amante del drama a un evento sin conflictos. Que, en realidad, no invitarlos fue un gesto de compasión. Y que esperaba sinceramente que, así como yo aprendí a vivir sin ellos aprendieran a convivir con la ausencia. Porque eso, al final, era lo que habían elegido. Priorizar la comodidad emocional de una hija sobre la existencia de la otra. También añadí una última línea, quizá algo sarcástica: el pastel no estaba tan bueno. Sabía a lágrimas contenidas. A esas que he llorado en silencio durante años. Pero ya no más. Después de eso, cerré la conversación. Literalmente. Archivado el hilo. Correo bloqueado. Han pasado varios meses desde aquel día. Álvaro y yo seguimos construyendo nuestra vida, con amor y sin necesidad de validación externa. He aprendido que hay familias que se eligen. Que a veces,
Cortar la raíz enferma es la única forma de florecer. Mis padres siguen fuera. Marta, también. No sé si están tristes, arrepentidos o simplemente frustrados de no poder control nada más. Pero ya no me importa. Me preguntan a veces si los echo de menos. Y no sé cómo explicarlo sin parecer dura, pero no. No se puede echar de menos algo que nunca fue tuyo del todo. Lo que echo de menos es lo que nunca tuve, unos padres que me defendieran. Una hermana que me escuchara. Una familia donde mi alegría no fuera una amenaza. Ahora tengo algo mejor, una vida donde no tengo que pedir permiso para ser feliz. Y eso, créeme, no lo cambio por nada. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.